Buenas tardes a todos desde la Asociación Riojana de Escritores. Estamos en nuestra nueva sección Tips para escritores y hoy nos acompañan Óscar Sotocolás, nuestro presidente. Hola Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes Sonia. Pues un poco agobiado por los problemas técnicos, pero aquí estamos. Bueno, los hemos superado, por lo menos lo estamos intentando. Y nos acompaña hoy Gemma Bocardo, porque ella es poeta y correctora, ¿verdad? Escritora. Escritora, perdón, escritora y correctora. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y el tema de hoy va sobre los correctores. Hemos hecho 2 sesiones sobre qué es un editor y qué es una editorial, y hoy vamos a hablar sobre qué es un corrector. Bueno, Óscar, vamos a intentar averiguar qué es un corrector, no la figura esta maldita que a veces tenemos en la cabeza, que es ese señor, esa señora, que viene con el mazo y nos dice, esta frase no va aquí, esta coma no va aquí. No, vamos a intentar humanizar la figura del corrector, vamos a llevarnos bien, que vamos todos en la misma, vamos a remar todos en la misma dirección. Gemma Bocardo Clavijo, escritora, poeta también, pero escritora. Ella me ha dicho, a mí preséntame como escritora. Pues escritora y correctora, aparte de articulista y un montón más de cosas. Gemma, la primera pregunta obvia, ¿qué es un corrector? ¿Qué es una correctora? Bueno, pues el corrector es esa persona, como tú bien dices, a la que todos los escritores odian y que les persigue con un bolígrafo y va tachando lo que considera que está mal. En realidad el corrector, me gusta mucho una vez a una correctora que leí que había que considerar al corrector como no como un enemigo del escritor, sino como un aliado. Porque es aquel que hace todo lo posible para perfeccionar el texto sin cambiar su esencia, digamos que es para sacar lo mejor de lo que ha querido escribir, de lo que ha querido manifestar el escritor, entonces es perfeccionarlo. Sin embargo, es cierto que en general tenemos ese concepto de que en cuanto nos corrigen un texto, o alguien dice algo sobre un texto, va a ser algo negativo, van a cambiarnos nuestro estilo, van a juzgar nuestra manera de escribir y entonces somos muy reacios. Pero en cuanto cambiemos esa manera de verlo y ver que simplemente es alguien que queremos lo mejor de nosotros mismos en la escritura, pues yo creo que eso, que cambiará la manera tan negativa de vernos, sí. Yo creo que el problema es que los escritores se supone que debemos ser buenos escribiendo, vamos a suponer que todos somos buenos escribiendo, pero no somos buenos haciendo libros. Ahí es donde está el problema. No somos buenos a la hora de presentar esto. Hay una película maravillosa, al menos a mí me lo pareció, además, yo la vi en el tren cuando iba a firmar mi primer contrato editorial a Barcelona, que es El editor, que si no me falla la memoria es Jude Law, y no recuerdo muy bien el nombre del editor, es el tipo este que os gusta a todas, que sale en Love Actually, es que no recuerdo el nombre, un señor que hizo... No recuerdo, yo soy fatal para las comedias románticas, pero bueno, es la historia de un escritor. Jude Law es un escritor, como se suele entender el escritor, que a lo mejor muchas veces no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Ese señor que quiere escribir, que le presenta un manuscrito de 5.000 páginas y cuando el editor le dice, esto hay que corregirlo, esto se quita, se cabrea mucho, le dice, no, esto no me lo toques, que esto es mío. Pues eso es un poco lo que dices. Yo estoy de acuerdo contigo, Gemma, creo que el corrector, podemos hacer muchas bromas, pero es una realidad. Yo la primera vez que pasé por un corrector en ese libro precisamente, cuando edité el primer libro, es duro porque que venga alguien y te diga esta frase no está bien, esto no. En mi caso yo recuerdo que me dijeron, es que en 1556 el rey era no sé quién o la frontera estaba no sé dónde. O sea, que un tipo que se había además empapado de cosas que a mí yo tenía que haberlas sabido en su momento, ¿no? Entonces creo que la figura del corrector o la correctora para mí es fundamental para presentar el libro. Y de eso te quiero preguntar, la necesidad de la corrección más allá del escritor. Y aquí sí que quiero ponerme muy puntilloso, porque hay escritores que no les gusta corregir, pero es que hay que corregir. Y si no corriges un texto, y si tú no presentas un texto con unas condiciones mínimas, luego hablaremos de ello, pues muchas veces las editoriales, me acuerdo, Sonia, tú estabas aquel día cuando Carlos lo decía, ¿no? Que a veces te mandaban un texto en plan, hola gente de la editorial, tengo este texto y tal, ¿no? A ver, si tú no presentas un buen texto y la presentación no es buena, pues tampoco vamos a esta parte. Que me voy del tema. La necesidad de la corrección, ¿no? Más allá del autor. ¿O tú crees que el autor no tiene que corregir? No, vamos a ver. Es que hay que partir de la base de que hay 2 tipos de corrección. Tú has puesto un ejemplo que sería lo que se considera la corrección de estilo. Esa es a la que todo escritor, o sea, todos los escritores lo odiamos
porque bueno, pues implica, aunque se llama corrección de estilo, realmente no es que corrijas el estilo del escritor, sino que lo pules, le quitas las imperfecciones del lenguaje, en fin. Pero sí que ese es el que nos da miedo. Pero está la corrección básica, que es la ortotipográfica. La corrección ortotipográfica, porque todos la mayoría somos autodidactas. Entonces incurrimos en errores, luego a la hora de escribir puede ser que se nos escape un gazapo, incluso siendo muy perfeccionistas, siempre va a haber alguna palabra que no tenga la puntuación correcta, o que creamos que ese verbo tiene ese significado pero no lo tiene. Entonces, ese tipo de corrección es esencial, que es la ortotipográfica, y no hay que tenerle miedo, porque yo llevo muchísimos años escribiendo, pero muchísimos, y es que vamos, el diccionario de la RAE es mi amigo, estoy todo el rato porque tiendes a cometer los mismos errores, y la gente cree que eso solamente con el corrector de Word se quita, y no es así. Sí, no es así porque, sí. por ejemplo, hay errores muy comunes que son, seguro que todos sabéis, cuando unas imágenes que hay que te ponen las letras en distinto orden y sabes leerlo, ¿no? Y entonces, porque nuestro cerebro lo lee. Pues eso es muy habitual. Estás tan acostumbrado a escribir, a lo mejor en el caso de una novela, por ejemplo, ¿no? O incluso un relato corto o un artículo periodístico. Lo has leído 200 veces y estás convencido de que está bien escrito. Pero es que tu cerebro lo está leyendo como tú crees que debe leerlo. Y luego resulta que se lo pasas a otra persona, incluso a ti mismo, lo publican y luego dices, pero ¿cómo es posible que haya cambiado el orden en una palabra de las letras o haya omitido una letra? Si es que lo veía clarísimo. Y no lo ves. De ahí que sea tan importante la esencial. Luego, aparte, que la ortotipográfica incluye cambios que hay de la RAE, determinadas cosas que creemos que se dicen así, pero se dicen coloquialmente y no se dicen, no se escriben de esa manera. Por eso digo que es importantísimo. Porque es que estamos hablando de me ha saltado una duda. literatura. ¿Cuál es el error más común que a la hora de la ortotipografía, cuál es el más común? ¿Ese cambio de letras o hay otras cosas más? Con la ismo, por ejemplo. Bueno, es sí. muy habitual, ¿no? El laísmo, desde luego, pero yo creo que el cambio de letras, el repetir determinadas palabras, y luego eso, creer, bueno, los puntos y las comas. El tema de los puntos y las comas da para muchos libros, de verdad. Además, lees bueno, libros especializados sobre el tema, incluso dentro de ellos, siguiendo las reglas de la RAE, hay discusiones. O sea que el tema de las comas, y es donde más caemos, porque también tendemos a escribir como, bueno, por lo menos en mi caso, que soy cuentacuentos, muchas veces escribes como hablas, y no. Sí. Haces una inflexión. Mira, uno de los, ahora que lo estás diciendo, es la coma vocativa. Cuando pones la coma entre el sujeto y el predicado. Tú contando un cuento... Se sigue haciendo. Claro, hombre, por favor, pero es uno de los típicos. Y dices, es que a mí me suena bien, efectivamente, porque tú estás realmente contando una historia, y entonces dices, ya te digo, yo al principio sobre todo cuando hacía más cuentacuentos, pero de esas cometía muchísimas, porque yo hacía las pausas donde hacía las pausas cuando contaba un cuento. Y no puedes hacer las pausas ahí, las hará el lector, o tú contándolo de una manera que hagas que el lector haga la pausa ahí, pero tú no puedes poner una coma donde no va. Quiere decir, dentro de las reglas inflexibles de la RAE, no estoy hablando de estilos. Por ejemplo, yo tengo una manera, un tipo de relato en el que me gustan mucho las frases muy cortas y pongo puntos donde perfectamente podría haber una coma, ¿no? Eso es una cuestión de estilo, pero estamos hablando de las inamovibles. Estamos hablando de que si yo digo, hoy tenemos una charla, no pongo una coma entre con Gemma González, sino que el sujeto y predicado, señores, no se pone coma nunca en medio. Sí, es algo que pasa. Y gracias, Pepito, ahí va una coma. Sí, exacto, también. Eso es importante, eso es muy importante. Oye, en poesía, que tenemos aquí a Sonia, que es poeta, en poesía las correcciones son... No sé si te ha tocado, a lo mejor me dices, no, mira, no me ha tocado hacer correcciones en poesía, pero las correcciones en poesía es posible que el autor, como al ser algo un poco más personal, más íntimo, ¿no? Porque si escribe una novela sobre
un asesino en Florencia como escrito, pues tiene muy poco que ver conmigo, ¿no? Pero si escribo un poema, está claro que es algo mucho más íntimo, mucho más personal. A lo mejor no, pero es verdad que igual el poeta o las poetas o los poetas tienen esa corrección ya un poco pasada, ese estilo, es un poco más difícil. O se Por siguen supuesto. cometiendo errores. No, sí, claro, en poesía sí, porque yo creo que también confundimos el estilo libre con el libre albedrío. Pasa muchísimo, lo veréis en gente que publica en Facebook sus poesías. Esta poesía la publiqué ayer. Es que me ha salido del alma, ¿no? Sí, a mí también me sale del alma una poesía. Una poesía, si no la te arrastra por dentro, te arranca las tripas y las sueltas ahí, no es una poesía. Es que luego Mira cómo asiente, Sonia, mira cómo asiente ahí los pulir, no me poetas. puedes poner que con K, ¿sabes? Y hola sin H, por mucho que haya salido de las entrañas. Señor presidente, ¿puedo preguntar? Sí, ¿Me dígame deja usted. usted hablar? Por supuesto. Por Sí, supuestísimo. eso te iba a comentar, que claro, que la corrección a lo mejor de estilo o ortotipográfica en un poema es complicada porque en ciertos aspectos el poema en su significado es una creación, pero quizá también en su forma de escribirlo, su forma de utilizar la puntuación, los versos, los espacios, eso también puede formar parte de la creación del poeta, ¿no? No sé cómo lo llamarías tú, pero bueno, lejos de escribir algo que es con B, con V, eso sí que lo entiendo, pero hay poemas que, bueno, como las... ¿Te has encontrado tú con algún poema, con algún autor al que hubieras tenido que corregirle su poemario? ¿Os habéis llegado a entender o cómo ha sido la Claro, cosa? pero por eso tan importante es distinguir entre la ortotipografía y la del estilo. La del estilo es más complicada, es mi opinión personal. En el tema de la poesía, precisamente por lo que estás diciendo, además, si quieres jugar con las palabras, las cambias de lugar, omites las comas, omites los puntos, en fin, una serie de cosas. Sí. Pero bueno, en el poema tiene un sentido porque el autor quiere darle ese sentido, igual que lo que decía antes, que yo, por ejemplo, me gusta ponerme a mí para no poner a otro autor, ¿no? Y meter a nadie en bolas. Si hago relatos, un tipo de relato que son todo frases cortas, apenas sin adjetivos, tal, la persona dirá, ¿por qué no pones una comita? Bueno, porque quiero que la imagen que reflejo con este texto sea esa. Pero justamente por eso el corrector no es una persona rígida, se tiene que romper esa idea. Una cosa es que tú, a la hora de corregir ortografía, o sintaxis, digas, o bueno, pues esos defectos que hay los pulas, pero en el caso del estilo muchas veces incluso, que yo recomiendo que se haga eso, lo que pasa que claro, que es arduo y el precio sube, para que lo sepan los escritores, pero yo, por ejemplo, lo que hago es, en todo el lateral pongo notas. Yo pondría esto, esta frase la cambiaría por esto y digo por qué. Y que la persona decida si quiere ese cambio o no en el estilo. Obviamente tienes que tener una comunicación, porque tú tienes que ser, como dije antes, o sea, empatizar con el autor, porque si no acabas puliendo el texto de manera que es tuyo. No, es que no es tu texto, es el texto de la otra persona. Y la otra persona a lo mejor quiere, incluso que haya que sea catártico. Bueno, pero ahí tienes la comunicación con esa persona para pulirlo, que es complicado también porque hay gente que no lo admite, pero bueno, si se quiere una de estilo, se puede hacer una de estilo. Pero yo considero que es muy complicado, es más complicado en poesía que en prosa, pero vamos, pero se puede hacer. Quizá está ahí el miedo que sentimos un poco a que venga otra persona a corregirnos, ¿no? En el sentido de, bueno, va a cambiar mi estilo o yo he parido esto y creo que está fenomenal, aunque a veces tenga mis dudas y piense que no lo va a leer nadie, ¿no? Óscar, que decías el otro día, pero igual... Los escritores somos impostores, tenemos el síndrome del impostor. Sí. Pero bueno, el hecho de que venga una persona igual a corregirte, quizá la gente se lo puede tomar como algo personal y realmente es algo para mejorar lo que dices tú, que tiene que haber comunicación, ¿no?, entre el corrector. Yo no me he encontrado nunca con una correctora. A la próxima te llamaré. ¿Sabes cuál es para mí el problema de vuestra profesión, Gemma? Creo que el problema es que vuestros nombres están mal. O sea, no sois correctores, deberíais ser mejoradores. Así quizás hubiéramos con otros ojos. Los mejoradores. Voy a pasar solo a los mejoradores. Claro. Bueno, sí, es complicado. Pero bueno, lo que te preguntaba... Pero una cosa que quería matizar. Es importante que el escritor
sea consciente de que la labor del corrector no es una crítica destructiva, sino constructiva, y por supuesto que el corrector tenga claro que él no tiene, que tienes que saber dónde está el límite entre corregir y cambiar, que es complicado. Es complicado porque tienes muchas veces la tentación de cambiar la estructura de una frase. No, es que este es el estilo. Si este es el estilo que esta persona tiene, decía antes, si mi estilo es corto y conciso, es mi estilo. Y si el escritor es un estilo más rimbombante, es más rimbombante. Pero dentro de eso, buscar la coherencia. O sea, eso... Pero lo digo porque hay muchos correctores que pasan el límite y entonces se convierten como los críticos de cine, en ese personaje odioso. De todas formas, una cosa muy importante, siempre será mejor que te corrija alguien entre tú y él, por mucho que le odies, a que ese texto luego lo lea otra gente que se queda calladita y no te dice nada y encuentren 200 faltas de ortografía, palabras discordancias verbales, porque la gente no te lo dice, ¿eh? Y los que te lo dicen porque no te quieren lo van a poner ahí en el comentario del libro y se van a reír de ti. Eso duele mucho más, yo eso lo advierto. Hablabas ahora de la corrección como... No sé cómo explicarlo. Yo voy a contar estamos poniendo un poco, igual alguno que esté comenzando, está a punto de la angina de pecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En corrector lo voy a escribir mal. Vamos a tranquilizar a la gente. Yo voy a contar mi experiencia. A mí me han corregido 2 libros en 2 editoriales y las correcciones han sido, pues, tú dices, sugerencias. En estilo, personalmente, no me ha tocado nada, pero sí que es cierto que ciertas frases, pues, lo que tú dices, ¿no? Que a veces tenemos la tendencia a escribir como hablamos y esas frases, pues, bueno, a lo mejor un mientras no es la palabra adecuada, a lo mejor es poner al tiempo o a la par o a la vez, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas que son un poco, que los escribimos, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Señores, que los correctores y las correctoras son personas, no pasa nada. Está muy bien que te corrijan porque si te has equivocado y te mejoran y te pulen, mejor. Y precisamente de eso quería comentarte ahora. ¿Qué importancia crees tú que tiene? Porque a mí un editor ya nos dijo el otro día que la importancia de la presentación de una obra es vital. Adrián el otro día recalcaba lo mismo. La presentación de una obra, si tú tienes una obra en la que en la primera página tienes una falta de ortografía, lo más probable es que el editor diga a la siguiente, ¿no? Que no me faltan precisamente alternativas, ¿no? ¿Qué importancia crees tú que tiene presentar con una cierta calidad? Yo no te digo que sea una calidad de, vale, no van a tocar ni una coma, pero que desde luego esté lo más pulido posible. El otro día le corregí el libro a un amigo y me decía, bueno, pero ¿tú crees realmente que hay ¿Sigue siendo amigo? ¿Sigue siendo amigo? Sí, ha sido... Guay. O eso es lo que piensas si no te lo ha dicho. Ha sido absolutamente traumático, pero muy abierto a todo y la verdad es que muy bien, pero digo traumático porque, bueno, da igual, ya me he perdido, a ver. Sí. La importancia de presentar. Ya sé, dice, si es mi primer libro, si realmente son mis pensamientos, si es que realmente... yo lo que quiero es para que lo lean mis conocidos, mis amigos y alguna persona porque son pensamientos filosóficos, básicamente el libro, ¿no? Y entonces, y si puedo ayudar a alguien, y yo le decía, y yo pensaba, pero vamos a ver, es que no es porque quieras ganar el Nobel, es que incluso tus propios amigos, vamos a ser honestos, yo he ido a presentaciones de libros, he comprado el libro con todo mi amor, o me han regalado libros, he llegado a mi casa y he pensado, te quiero con toda mi alma, pero es que este libro, o sea, es que lo tendrías que haber corregido. Y no estoy hablando desde que empecé como correctora, es desde hace mucho antes. Y la gente no te lo dice, pero lo dice por detrás. Y lo dice por detrás tus amigos. Entonces, ¿qué es lo que quieras? Que tus amigos digan, qué majo es, que fíjate qué interés le ha puesto. O que piensen, oye, pues dentro de ser una persona Nobel, ha dado todo de sí. Está muy bien, por lo menos, oye, pues no está mal. A que digan, qué majo es, bueno, y lo tengan ahí. Entonces, por eso es importante, tanto si tú quieres publicar, bueno, a ver si alguien te lee, como si quieres ampliar tu círculo. De todas formas, yo es que soy muy perfeccionista, porque nunca sabes quién te va a leer. Y puede ocurrir que justo lo lea una persona que entienda, o sea, que sea un escritor o sea un editor, digo, cuando escribes de autoedición o incluso escribes en Facebook y diga, caray, esta persona tiene mucha calidad, esta persona me interesa, pero si tú ya de primeras no estás mostrando un buen producto,
pues vas a tener menos puertas abiertas. Pero es mi opinión, pero es que lo he hecho siempre, como redactora me pasa también. Yo cuando empecé como redactora a mí me pagaban 50 céntimos 100 palabras, 50 céntimos. O Precio sea, de saldo. y yo tenía Precio de compañeros, saldo. claro, así se fue a la editorial, a la página web, pero yo me acuerdo que tenía compañeros que, claro, como en realidad todo eso era para SEO, tampoco importaba tanto lo que escribías. Estoy hablando desde escribir de tenis a fútbol, a Forex. Escribíamos de cosas que realmente no sabíamos. La diferencia es que yo, como soy tan perfeccionista, me leí manuales de Forex y claro, ganaba 1,50 € para ganar 1,50 €, que eran Y te 300 gastabas palabras, 20 en el libro, cada 20 mediodía. euros en el manual. Pero es que al final fui puliendo, fui aprendiendo, fui tal, y acabaron descubriéndome en otro lugar en el que me pagan pues muchísimo más. Mientras que mis compañeros, pues, o sea, a eso me refiero. Entonces, dalo todo, dalo todo. Además, más en literatura, que es parte de tu esencia. Estás mostrando Yo parte de creo ti mismo al mundo. en literatura, y creo que es válido para todo en la vida, si no haces todo con el máximo esfuerzo, es mejor que no lo hagas. O sea, si hay algo que te queda en literatura, si hay una frase que te cojea, que no te gusta, quítala, elimínala, empieza de cero, haz lo que sea, pero nunca te quedes con las ganas de que esto lo podría haber hecho mejor, porque eso es rendirte. Oye, una pregunta cambiando de tema. ¿Tú sabes quién era Titilus? ¿Quién era? Titilus. Ni idea. ¿Tú, Sonia, sabes quién era Titilus? No. Bueno, pues imaginamos ahora que cuando tú escribes un poema, Sonia, o yo escribo un relato, una novela, yo tengo la posibilidad de borrar. Escribo una frase, no me gusta, borro, me cometí un gazapo. Soy un buen escritor y reviso y digo, anda, aquí me cometí un gazapo. Antes de que la correctora me diga, oye, que esto lo has hecho mal, yo lo corrijo. Vale. Ahora se puede hacer, pero imaginaos en la Edad Media, cuando se hacía todo a mano, escribían los manuscritos, de ahí viene el término manuscrito, cuando se hacía todo a mano y salía una errata, ¿no? Pues había unos monjes que se les ocurrió echar la culpa a un demonio que llamaban Titilus, que era el que, si nosotros lo hemos corregido, nosotros, señor Abad, lo hemos mirado muchas veces, pero entonces Titilus ha quedado un poco como, no sé si el patrón de los correctores, pero era el que se le echaba la culpa, cuando decía, no, ha sido el demonio, ha sido el diablo que me ha hecho escribir aquí mal y tal, ¿no? En los monasterios. Pues ese es Titilus. Me Pero que Titilus encanta. no existe, que somos nosotros, somos nosotros. No, me Oye, encanta porque acabas de decir una cosa de los correctores. Los correctores, en realidad, cuando escribimos un libro, deberíamos pedirle a otro corrector, y es lo que se recomienda, que nos corrija. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pues claro que es sí, como los porque todos psiquiatras, los errores es que como los comete psiquiatras, cualquier qué fuerte. escritor los cometemos nosotros. O sea, nuestro cerebro no ve determinadas cosas porque a lo mejor está centrado en los personajes, en la trama, has mirado 200 veces un párrafo y has corregido una cosa y otra no. Y necesitamos a alguien que nos corrija lo nuestro propio. ¿Qué tal os La sienta que os persistencia. corrijan? Gema, ¿qué tal os sienta que os corrijan? ¿Tenéis también ese miedo a que...? Y diría, pues yo esto no lo cambiaría, pero o sea, imagino que cada corrector tiene su estilo también. Sí, claro, claro. Pero es por eso es lo que te decía, que mira, además tengo aquí una chuletilla que para que entendamos que el estilo no es cambiar la manera de escribir, ¿sabes? La forma de escribir. Si tú eres concisa y él es, bueno, voy a decir rimbombante, va a seguir siendo la frase de esa manera. Pero cambias, por ejemplo, lo que decíamos antes, las muletillas, la sintaxis, si dices subir arriba, bajar abajo, eso no se debería decir, lava volcánica, es que le da en el Salir sitio, afuera. Persona humana, las personas humanas. las personas humanas, Bueno, hay diciendo, hay así, personas no que es no un son estilo humanas, si hay te das diciendo, cuenta, pero se le hay dice así personas que para no son humanas. diferenciarlo. ¿Perdona? Que digo que hay personas que no son humanas, hay diciendo. Yo creo que personas humanas hay que acotar a veces quién es humano y quién es no. Eso. Bueno, hemos hablado de los tipos. Oye, Sonia, tú llevas el control de la hora, porque ya sabes que nosotros no nos queremos pasar aquí de los 20-30 minutos para aquello de Sí, por escrito. nos quedan 7 No, vamos. minutos. ¿Cuántas preguntas Nos tienes ahí en el papel? 7 minutos. Tengo 3, pero las que haga falta. Tengo 3. Oye, hablamos antes del los tipos de corrección que hay.
has hablado de la ortotipográfica, has hablado del estilo y estabas explicando muy bien que estilo no es corregir la forma en la que alguien escribe, porque para eso las editoriales le dirían al corrector, escríbenos una novela. ¿Para qué queremos un escritor si no sabe escribir? Y no, eso es algo que parece muy básico, pero que a veces los escritores nos obcecamos con que no es así. Explica un poco, no sé si puedes con ejemplos, si sería posible lo que tú decías, ¿no? Las muletillas, porque a mí me gustaría que cuando la gente vea este vídeo, sobre todo la gente que está empezando, que es para los que están un poco dedicados a este tipo de esta sección, se quedara con la tranquilidad de que cuando le mande algún corrector o una correctora no le va a decir escribes mal, sino que le va a decir yo haría esto, yo cambio esto, aquí he repetido esto. Explica un poco eso si puedes. Claro, porque precisamente cuando haces la ortotipográfica apenas hay una comunicación con el escritor porque son normas básicas de ortografía. Cuando haces la de estilo, que tienes esa comunicación, ejemplos. Mira, un escritor, no voy a decir quién, es importantísimo, tiene más de 40 libros publicados. Para mí es Dios en España, es Dios. Ganó un libro, ganó un premio de los más prestigiosos de España. A mí ese libro es que me vuelve loca. Y va, sobre uno de los personajes es una prostituta que asesina. Entonces, en una de las escenas, en lo más sórdido de lo sórdido de la Barcelona, del barrio chino de Barcelona, cuando van a matar a alguien o ya lo han matado, dice, dame un ósculo. Pues yo creo que ha ganado 400 premios, que es reputadísimo, reconocidísimo, que es que, de verdad, aparte de los muchísimos premios que ha ganado, pero yo decía, ¿cómo va a decirle dame un ósculo? Pero ya sabemos de quién estás hablando, Gemma. No lo vamos a decir en voz alta porque sabemos de quién estás hablando. No se dice, a eso me refiero, porque estás en un contexto determinado de unos personajes. Y a lo mejor te has puesto ósculo porque dices, para no decir beso otra vez, pero eso también es labor de corrección de estilo. Ahora, ¿tú quieres que quede ósculo? Pues que queda, pero... O estás hablando, por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste antes, en una novela histórica, y pones un rey y resulta que ese rey es de 200 años después. Pues eso te lo hace un corrector de estilo. ¿Sabes? Entonces esos son... el corrector de estilo tiene que saber de historia, de poesía, de madre del amor. Debería. ¿Tú qué has estudiado para hacer esto? Ahí quería ir yo, porque ahora quería dar caña yo a los correctores. ¿Qué formación tenéis los correctores para decir esto no se hace así? ¿Es necesaria la formación o en realidad un poco autodidacta? Pues en un principio autodidacta, porque cuando en las editoriales, en casi todas las webs no hay un corrector. Entonces tú publicas, yo que trabajo como redactora, tú te lo guisas, tú te lo comes. Entonces si eres perfeccionista, pues obviamente pules tus textos porque nadie los va a corregir. Eso se hace también cuando escribes literatura. Pero claro, llega un momento en el que eso no es suficiente. Digo, para un propio escritor, para una persona que es autodidacta. Entonces hay manuales, hay cursos, pero si tú quieres un buen corrector, que sea un corrector por lo menos que haya hecho cursos de corrección. Porque también esa es la diferencia. Lo que decíamos antes, porque no solamente son reglas, es como toda una filosofía. Porque si no sería tan sencillo, ahora mismo hay páginas web, hay apps y tal, que te hacen teóricamente corrección ortotipográfica, pero es que no deja de ser un ordenador, no deja de ser... Es que no es inteligencia, es que ni siquiera es inteligencia artificial. No entiendo el sentido. No entiendo el sentido. Pero antes de Google. Utilizar, pero se supone que un corrector es una persona... entiendo tu pregunta en cuanto a que casi todos los que escribimos no tenemos una carrera de literatura ni de lengua ni tal. Me la ha devuelto. Y escribimos ahí. Y algunos no lo hacemos mal. Pero yo voy a dar mi opinión. Tiene que tener un bagaje, sí. A nivel profesional y a nivel también de educación, claro. Yo preguntabas antes, Sonia, si un corrector tiene que saber de historia, tiene que saber de todo. No, yo creo que igual no es necesario que sepa, pero sí que tiene que informarse. Yo hablo por mi propia experiencia. La primera corrección que me hicieron de Diablo Fluencia fue brutal en cuanto a, no estilo, porque vuelvo a decir, a mí no me han tocado nunca nada en estilo, pero sí que fue brutal en cuanto a datos. Señores, no nos confiemos de la Wikipedia. Vamos a ir un poco más allá, que eso también es algo que solemos hacer los escritores en plan, venga, voy a consultar este dato rapidito. El escritor tiene que presentar, creo yo, lo más
pulido posible un libro. Aunque no sea un libro todavía, pensar que va a ser un libro, cuando la correctora, el editor, la persona de turno lo reciba, que al menos encuentre la mejor cara posible. Es posible que lo que tú dices, no vamos a tener gazapos, seguro, incluso después de corregirlo. Yo corrijo los textos 7 veces. Creo que más de 7 ya me vuelvo loco, ya no sé lo que he puesto y me daría por volver a escribir. Pero 7 veces sí que lo hago. Y corrijo un montón y cambio y borro. Y yo creo que la corrección es un proceso, decías antes, Sonia, de borrado. Y es así. O sea, yo creo que el 10% de lo que se escribe, al menos en mi caso, cuando yo escribo 10%, sé que se va fuera, porque no hay tiempo. No. Tendemos los escritores muchas veces a repetir conceptos. Lo explico en la página 40 y en la página 80 quiero dejarlo todavía más claro y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ponernos en manos de correctores, pero vamos a intentar dar lo mejor antes de presentarlo. Óscar, nos queda un minuto. Pues un minutito rápido, un consejo o 2 consejos o lo que quieran, muy rapidito a alguien que está empezando y diga, venga, quiero empezar. ¿Qué le dice una correctora que lleva ya un bagaje detrás y además es escritora? ¿Qué le dice a un escritor o escritora que está empezando? Pues yo le diría que cuando escriba sin pensar en la ortografía, sin pensar en sintaxis, sin pensar en nada. Que escriba lo que tiene en su cabeza, si es una novela, si ha hecho una estructura, bueno, que simplemente escriba. Y cuando termine de escribir, cuando todo eso ya esté, es que muchas veces ni siquiera un capítulo, o sea, incluso la novela entera, si no quieres. Después es cuando llega el momento de pulir. Y ahí sí, ahí sé implacable. Pero no antes, porque si no eso va a cortar tu inspiración. Y luego, por supuesto, que vaya un escritor, por lo menos a un corrector, por lo menos ortotipográfico, que no nos desprecien, ¿eh? Que Para somos Para nada. chicos. Yo creo que nos ha Muchísimas quedado muy claro gracias. que los correctores Gracias a ti, son Sonia. nuestros aliados.